¿Mentiroso? ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. ¿Loco? ¿O el Señor? En 1978, el astrofísico Michael Hart publicó un libro en el cual hacía un ranking sobre las 100 personas más influyentes de la historia. El número de personas sobre las que influyó, en qué grado y por cuánto tiempo fueron algunos de los criterios determinantes para completar esta lista. Quizá la sorpresa más grande fue encontrarnos con que Mahoma iba a ocupar el primer lugar y Jesús ocuparía el tercer puesto. La razón que el autor nos da es que mientras Mahoma fue el principal difusor del islamismo, además de también dirigir un movimiento militar, el ministerio de Jesús se limitó prácticamente a unos cuantos discípulos y fue Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que por cierto ocupa el lugar número 6 en esta lista, el que difundió el cristianismo de manera más importante. El asunto pudo haber quedado ahí, pero nosotros no somos de esos. Así que nos preguntamos cuántos cristianos, cuántos seguidores de Jesús aparecían en esta lista. Sorprendentemente más de 40. Y eso sin hacer un análisis muy detallado. Basta con consultar lo que las biografías dicen en Wikipedia. Por supuesto, encontramos importantes figuras religiosas. Martín Lutero, Juan Calvino o Agustín de Hipona. Pero también hay una gran cantidad de científicos. Por ejemplo, Isaac Newton, que ocupa el lugar número 2. También aparece Pasteur en el número 11 o Leeuwenhoek, el descubridor y creador del microscopio. La lista es larga como sorprendente. Así que te voy a dejar el link para que te des una sumergida en ella y te encuentres con otras sorpresas. Con todo esto, creo que queda muy claro que la influencia que Jesús ha tenido en la cultura occidental es invaluable. Pero la pregunta que nos debemos de hacer, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús del que tanto se ha escrito y que tantos han dicho ser sus seguidores? Hoy sabemos, por ejemplo, que su aspecto físico era mucho más parecido a esto que a esto. Pero por supuesto, eso no agota lo que podemos conocer de él. Hablemos entonces del trilema de C.S. Lewis. El trilema es un argumento que intenta responder a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Nos plantea que ante las declaraciones que Jesús mismo dio sobre quién era, nosotros solamente tenemos 3 opciones, de las cuales solamente una de ellas puede ser verdad. Por eso lleva el nombre de trilema, al referirse a esas 3 alternativas. Estas alternativas son: o Jesús era un mentiroso, o era un loco, o era Dios. Pensémoslo un poco. La doctrina más fundamental y distintiva del cristianismo es que Jesús es Dios. Pensamos que así nos lo dio a conocer cuando, por ejemplo, perdonaba pecados o cuando le dijo a sus discípulos que si lo habían visto a él, habían visto a Dios. Partiendo de esto, las alternativas son las siguientes: o Jesús no decía la verdad, o Jesús decía la verdad. Si Jesús no decía la verdad, tenemos 2 opciones. Jesús no decía la verdad, pero sabía que no era verdad, lo que lo convertiría en un mentiroso o en algo peor. O Jesús no decía la verdad, pero pensaba que era verdad. Digamos que estaba sinceramente equivocado, como quien piensa que los termómetros son un rayo láser que mata neuronas, o aquellas personas que dicen ser Napoleón. Esto lo convertiría al final de cuentas en un loco, en un lunático. Por supuesto, tenemos la opción de que Jesús decía la verdad y por tanto es el Señor. Dios mismo habitó esta tierra. La intención de C.S. Lewis con este argumento es que consideremos seriamente las implicaciones de las afirmaciones de Jesús, más allá de si esto nos lleva a concluir su divinidad. Hoy casi nadie tendría problemas con decir que Jesús fue un gran líder,
un revolucionario, un excelso maestro moral, incluso un iluminado, lo que sea que eso signifique. Richard Dawkins, por ejemplo, este ateo tan escandaloso, no tiene problemas con decir que él admira a Jesús, que fue un excelente maestro moral, y propone que los ateos pueden ser ateos por Jesús. Gandhi, por ejemplo, era un admirador también de Jesús, aunque decía que le fascinaba a Cristo, pero le molestaban los cristianos. ¿A quién no? Ambos admiran a Jesús, pero no lo consideran más allá de un maestro moral. El poema El credo del hombre moderno, escrito por el periodista inglés Steve Turner, refleja perfectamente esta actitud. Creemos que hay algo en los horóscopos, ovnis y cucharas dobladas. Jesús fue un buen hombre como Buda, Mahoma y nosotros mismos. Pero mi ejemplo favorito lo tenemos en los billetes de $2. Thomas Jefferson fue un admirador de Jesús. Lo consideraba el más grande ejemplo de conducta, pero no pensaba que Jesús fuera Dios. Así que tomó sus Biblias en francés, inglés, griego y latín y literalmente recortó todos los pasajes sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Por supuesto, aquellos que no tenían referencias a su divinidad. Y después, como si fuera una tarea de primaria, las pegó en hojas blancas para formar un nuevo y más pequeño libro, que hoy es conocido como la Biblia de Jefferson. El libro termina con las siguientes palabras: allí pusieron a Jesús y luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. No hay milagros, no hay resurrección, no hay divinidad. Vamos, no hay Jesús. El problema de estas actitudes es que pretenden colocarse en un punto medio, de alguna manera ser conciliadoras entre diferentes posiciones. Pero lo cierto es que el trilema nos lleva precisamente a esa encrucijada, a un mentiroso que engañó con esperanzas tan grandes a tantas generaciones. No se le puede admirar como maestro moral o como iluminado o como nada. Un loco del tamaño de las afirmaciones de Jesús no merece nuestro respeto. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis lo expresa de la siguiente manera: intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Para Lewis, la magnitud de las afirmaciones de Jesús nos obligan o a entregarnos humildemente a Él o al más profundo desprecio. Continúa Lewis en su libro: tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o es un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo.